We wanted to let you know that Jesus loves you, y Él te ama con un amor especial, con un amor eterno. and He loves you with a special love, with an eternal love. Igual, si es la primera vez que nos visitas, te animamos a llenar esta tarjetita amarilla que dice visitante. So if it's your first time coming, we do encourage you to fill out the yellow form. It says visitor. Y llenarla con tu información para estar en contacto contigo y compartirte más información de nuestra iglesia. And fill it out with your information so we can stay connected and start keeping you updated on what's going on with the community and the church. En esta iglesia tenemos la visión de ser transformado por Dios, So in this church, we do have a vision of being transformed by God, ser reales en comunidad y llevar el amor de Dios a todo el mundo. to be real in community and deliver the message to everyone about Jesus. Y hablando de este último punto, estamos a un mes de nuestro viaje misionero a Oaxaca. So we're 1 month away from our missions trip to Oaxaca. 18 personas de nuestra iglesia vamos a estar saliendo a la Sierra Mazateca de Oaxaca exactamente en un mes. So 18 people from our church are going to go to Oaxaca to the Mazateca mountains. Y vamos a estar enfocados en trabajar con este grupo indígena que es considerado un grupo no alcanzado todavía. So they're going to be working with an indigenous group that hasn't been reached by the word. Y eso me lleva al siguiente anuncio, que no es un anuncio, pero lo estoy metiendo como anuncio. So this leads me to my second announcement, which isn't an announcement, but I'm putting it in as an announcement. Que el próximo domingo tenemos venta de tacos de pescado. So next Sunday we're going to be selling fish tacos. Muy estratégico para meter este anuncio y muy Very suave, ¿no? strategic. So you guys know. Entonces, si no tenías planes de venir el próximo domingo, te invito a asistir y comprar unos tacos de pescado. So if you didn't have plans on coming next Sunday, I do encourage you to come so you can buy some fish tacos. Disfrutas un rico taco de pescado y al mismo tiempo apoyas a algunos miembros del equipo para recaudar sus fondos para el viaje. So you'll enjoy a good fish taco, but you're also supporting our team to go out to the missions trip as well. Y bueno, vamos a pasar al tiempo de las ofrendas y los diezmos. So we're gonna step now into the time of tithing. So Quiero invitar a los sugieres a pasar aquí al frente. we're gonna have the ushers coming to the front. Y vamos a orar y agradecer a Dios por todo lo que Él nos ha dado. So we're gonna pray and give thanks to God for everything that He's given us. Padre, gracias Señor por tu fidelidad, gracias Dios por tu provisión y gracias Dios porque teniéndote a ti, como dice la canción, no nos hace falta nada porque tú eres suficiente Señor. Y gracias Padre por todo lo que estás haciendo en nuestra iglesia local, por todo lo que se da cada semana a través de diferentes familias, personas de nuestra iglesia, y que gracias a esto pues los ministerios y operaciones de la iglesia son posibles. Te pido Dios de que todo lo que ha sido dado en este momento sea multiplicado y sea de mucha bendición para lo que tú estás haciendo a través de nuestra iglesia aquí en Tijuana y en las naciones. Gracias Dios por las familias generosas que constantemente están donando y están aportando, y gracias Dios también por todos los que están orando, Padre, para los diferentes proyectos de nuestra iglesia. Te pido, Padre, por aquellos que están en búsqueda de trabajo, que están en necesidad de que podamos estar unidos como tu cuerpo, Señor, en los momentos de adversidad también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Thank you, God. Bueno, quiero recordarles a los adolescentes que ya pueden salir a su clase. Adolescentes, The younger crowd can start going into their classes now. the younger. The younger. Los chicos de secundaria y prepa pueden ya asistir a su clase. Es una clase de mucha bendición que sus maestros preparan cada semana. So the younger crowd, like middle school and high school, are now encouraged to go into their classes. Y bueno, tenemos un par de anuncios para ustedes. We have a couple of announcements for you guys. El primer anuncio muy emocionante es que esta semana ya regresamos a grupos de vida. First announcement is that this week we're back to life groups. Es una bendición. Grupos de vida son nuestros grupos en casa So it's a blessing. Life groups are groups that we have at houses. que tenemos en diferentes ubicaciones. There's different locations throughout Playas. Y es una gran oportunidad para conectar con personas, aprender de la palabra de Dios y también echar raíces en nuestra comunidad. So it's a great time to get connected, get more connected about the word and be with the community.
Tenemos varios grupos. Hay uno el miércoles a las 7 que es muy bueno. Se los invito. There's a lot of life groups that we have. So we have one every Wednesday at 7 p.m. No, no es cierto. Tenemos miércoles, jueves y viernes. We also have, well, it's Wednesday, Thursday, and Friday. Y allí afuera tenemos algunos boletines con las diferentes direcciones, horarios y números de contacto. So we have some flyers in the back where you can see the locations and contact information for the life groups. Y bueno, el otro anuncio que queremos compartir también es que tenemos grupo de hombres los días martes. So every Tuesday we also have a life group, but it's just guys. Requisito para esto, ser hombre, ¿no? Requirement for this is to be man. Martes a las 7 de la tarde. Si estás interesado en asistir, puedes ponerte en contacto con nuestro líder, Noé Román. If you're interested in this group, which is every Tuesday at 7 p.m., you can get contacted with our brother in the back room there. Y va a ser de mucha bendición todos los martes a las 7 de la tarde. It's a big blessing, and it's every Tuesday again at 7 p.m. Bueno, por nuestra parte es todo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro hermano Edgar y David Arce que traen el mensaje en este día. On our part, that's everything. We're going to go ahead and introduce Edgar now. And here. Familia, ¿cómo están? Family, how are you? Okay, bueno. Como que nada, veo muchas caras nuevas, así que quiero retarlos a una vez más salir de su lugar y saludar a alguien que no conozcan. So I see a lot of new faces, so I want to challenge you to step out of your place and greet someone you don't know. Espero que el equipo de producción no me regañe y lo va a tomar pastitas. Entonces, the production team is okay with taking the extra time. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Sí, mejor. Sí, lo digo, sí, lo digo, obvia. Y hacemos esto, so we do this, porque probablemente en esta silla within these seats, encuentres a la próxima persona, you'll find the next person que va a ser tu compañero de oración, will be your prayer companion en momentos difíciles, during difficult times, or sea la persona que emocionadamente le cuentes uno de tus próximos éxitos. It can be the person that you excitedly share with them your next successes. Eso es parte de ser una comunidad. And that's part of what being a community is. Y hablando de presentarse, and speaking about introductions, somos David y Edgar. Edgar and David. Y tenemos el honor de estar compartiendo la palabra el día de hoy. And we have the honor to be sharing the word today. Y si no nos conocen, nos encantaría conectar contigo al final del servicio. And if you don't know us, we'd like to connect with you after the service. Y quiero decirles esto. I want to tell you this. Desde que saludábamos y veíamos caras nuevas. After we greeted each other and saw new faces. Que parte de ser una comunidad. And that part of being a community. Es recordar que no estamos solos. Is to remember that we're not alone. Y hay una frase que Anaí dijo hace algunos domingos atrás y no se me olvide, me queda muy grabada. And there's a phrase that Anaí said a few Sundays ago that I still remember. Entramos como desconocidos. Is that we come in as strangers. Pero salimos como familia. But we leave as family. Y eso es lo que queremos ser en esa comunidad. And that's what we want to do in this community. Ahora, si estamos listos para el mensaje de hoy. So are we ready for today's message? Más o menos. Yeah. ¿Estamos listos para el mensaje de hoy? Are you ready for today's message? Oh. Bueno, tenemos una nueva serie. So we have a new series. Y la serie se llama Una Iglesia con Propósito. And the series is called A Church with Purpose. Y a lo mejor te has preguntado alguna vez. Perhaps you asked yourself once. ¿Cuál es mi propósito en la vida? What is my purpose in life? Pero también tenemos que preguntarnos. But we also have to ask ourselves. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? What is the purpose of the church? ¿Para qué nos reunimos cada domingo? And why do we gather every Sunday? ¿Por qué tenemos que agendar los domingos y decir, ay,
tenemos que ir a una comunidad a congregarnos. And so why do we have to schedule each Sunday and say, I have to go to a community and gather together? Y a lo mejor pudieran surgir muchas preguntas si usamos esto como vaso. And a lot of questions can derive from that if you use this as a base. Pero para contestar algunas de ellas, But to answer a few of them, vamos a iniciar con nuestro primer tema de la serie, we're going to begin with the first topic of our series, que es la gran imagen. which is the great image, ¿Qué significa cuál es la visión de Dios which means what's the vision of God por la cual estableció el modelo de la iglesia como lo conocemos? for which he established the church model as we know it. ¿Qué estaba pensando Dios cuando Jesús dijo, voy a establecer mi iglesia? And so what was God thinking when Jesus said, I will establish my church? ¿Era solo que existiera un grupo de personas que pudieran ser amigos? Was it just so that there's to be a group of people that can become friends? ¿En qué estaba pensando él? Or what was he thinking? Y a lo mejor algunos pensaríamos que la palabra iglesia And perhaps some of us think the word church surge con una connotación religiosa, comes from a religious connotation, pero de hecho no. but that's not the case. De hecho viene del griego eclesia, It comes from the Greek word ecclesia, que significa los llamados fuera. which means those that are called out. Y en aquel entonces, con esta palabra, And during those times with this word, tenía todo el sentido, it made all sense porque eran personas que eran llamados because it was people that were being called a salir de su vida cotidiana to leave their daily lives para reunirse en una asamblea de ciudadanos and to gather in an assembly of citizens y tomar decisiones importantes sobre su ciudad. and make important decisions over their city. Y cuando Jesús menciona esta palabra, And so when Jesus mentions this word, está refiriéndose a este contexto. he's referring himself in that context Sacar personas de su vida cotidiana to take people out of their daily lives para entrar en una comunión con Él and to enter into communion with him y hacer algo importante en comunidad. and do something important within the community. Él estaba dando un propósito al grupo de personas. And so he was giving a purpose to this group of people. De hecho, la palabra iglesia And so the word church fue para decirles, el propósito por el que los estoy reuniendo es para que conecten conmigo was that the purpose that I'm gathering you is that you connect with me, y en una comunidad and in a community podamos cumplir un propósito más grande we can fulfill a higher purpose, que solo nuestras vidas cotidianas. far more than what our daily lives. Entonces, si Dios te ha puesto aquí, And so if God has placed you here, hay un propósito diseñado exclusivamente para ti. there's a design purpose exists before you. Y cuando me refiero si Dios te ha puesto aquí, And when I refer to if God has placed you here, no me refiero al edificio, I'm not referring to the building, sino me refiero a la comunidad. but about this community. Si Dios te ha puesto en esta comunidad, And so if God has placed you in this community, puedes voltear hacia los lados para ver quiénes son parte de esta comunidad. and you can turn around to see who's part of this community. Dios ha puesto un propósito exclusivo para ti aquí. But God has placed an exclusive purpose for you here. ¿Ustedes lo creen? Do you believe it? Ustedes son especiales. Because you're special. Jesús escogió sus vidas Jesus selected your lives para impactar esa comunidad. to impact this community. Una sonrisa, A smile, un abrazo, a hug, un simple hola, ¿cómo estás? or just a simple hi, how are you? Puede ser usado por Dios para cambiar la vida de alguien aquí. Can be used by God to change someone's lives here. Y antes de entrar de lleno al tema, So before we get deep into the topic, quiero contarte una historia personal. I want to share a personal story. Hace 2 años atrás, And 2 years ago, mi familia, mi esposa, mi hijo y yo my family, my wife, my son, and myself, estábamos viajando a un viaje misionero a Nicaragua. we were flying on a mission trip to Nicaragua. Y recuerdo en uno de los aviones de ida, era el vuelo nocturno, And I remember one of those night flights on the way there. acabamos de despegar, We had just lifted off. yo venía con los ojos cerrados I had my eyes closed. y de repente escucho And then I suddenly hear, y no quería abrir los ojos. and I didn't want to open my eyes. Pensé que iba a sentir como la montaña rusa cuando empiezas a bajar. I thought I was going to feel like the roller coaster when you begin to go down. Dije, tronó el motor o algo parecido. And I thought the engine failed or something like that. Y internamente estaba asustado So internally, I was in fear. porque por fuera tenían caras de seriedad. Outside, it looked like I was very serious.
y no quería abrir los ojos porque no sabía si seguía en el avión o ya estaba en el paraíso. And I didn't want to open my eyes because I didn't know if I was still at the plane or already in heaven. Así que cuidadosamente abrí solo un ojo, So I cautiously opened one eye solo para ver qué había afuera. just to see what was going on. Y lo primero que veo And the first thing I see es a la asistente de vuelo sentada frente a nosotros. is the flight attendant sitting in front of us. Y ella tenía un pan, un café y un libro. And she had a bread, a coffee, and a book. Y la veía tan tranquila comiendo su pan y tomando su café y alumbrándose para leer el libro. And I saw her so relaxed, taking her bread, drinking coffee, and reading the book. Y luego pensé, And so I thought, si algo malo estuviera pasando con el avión, if something wrong was going on with the plane, ella sería la primera en estar en modo de alerta. then she'd be the first one to be in alert. Y eso me hizo sentir tranquilo. And so that made me feel at peace. Y luego cerré los ojos And so I closed my eyes, y empezó a recorrer una pregunta en mi mente. and a question began to come to my mind. Cuando la gente te ve a ti, And so when people see you, ¿la gente puede saber que todo está bien? can people see that everything's okay? Yo sabía que todo estaba bien porque ella era alguien que conocía el avión y cómo funcionaba. And I knew that everything was okay because she's someone that knows the plane and knows how everything works. Pero ahora, si nosotros decimos que creemos en el Dios que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, And so now we say that we believe in the God that gives us the peace that surpasses all understanding. la gente puede vernos y decir, "Oh, todo está bien porque Él está tranquilo". Can people see us and say, oh, everything's okay because it's very peaceful? Y ahora quiero trasladar esta pregunta a la iglesia. So now I want to place this question to the church. La gente puede decir en medio de noticias de guerra, en medio de problemas económicos, en medio de situaciones difíciles, todo está bien porque cuando voltea a ver a la iglesia que también está en medio de esos mismos problemas, ¿estamos tranquilos orando y confiando en el Señor? Can people really see when they look towards the church that everything's okay in the midst of news about war, about economic failure, and everything that's going on around us when they look towards the church? Ese debe ser una de nuestras preguntas que nos queremos llevar este día. And that should be one of the questions that we like to take away today. No significa que no tengamos problemas. Because it doesn't mean that we don't have any problems. De hecho, si alguno no tiene problemas, le cambio mi vida. And if anyone doesn't have any problems, I'll change my life with yours. Todos tenemos problemas. But we all have problems. Pero ahora es cómo estamos respondiendo a ellos. The question is, how are we responding to these problems? ¿Cómo está respondiendo la iglesia a los problemas que podemos ver en todas las noticias? And how's the church responding to all the problems we see on the news? Y me gustaría que me acompañaran And I'd like you to follow me. a Efesios 3, 10, 11. Ephesians 3:10 through 11. De hecho, si no tienen una Biblia, pueden pedir una a nuestros quieres o pueden seguirnos en las pantallas. And if you don't have a Bible, you can ask for ushers for one, or you can follow along in English on the screen. Y Efesios 3, 10, 11 nos responde cuál era el propósito de Dios para establecer la iglesia. In Ephesians 3:10 through 11, we get the answer to what was the purpose of God for the church. Dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este versículo nos dice So this verse tells us que la iglesia siempre fue el plan A de Dios. that the church was always God's plan A. No fue Dios diciendo, mi pueblo me rechazó. It wasn't God saying, my people rejected me. Uf, lo bueno es que tengo suplentes en la banca, ¿verdad? The good thing is I have replacements in the bench. No, But no, la iglesia siempre fue el plan A de Dios. the church was always God's main La plan. iglesia Dios desde la eternidad planeó que la iglesia fuera parte de su gran propósito eterno. Because God, since eternity, had planned that the church will be part of His eternal purposes. Y cada uno de los que conformamos la familia de Dios, And each one of us that make up the family of God somos parte de este propósito. are part of this purpose. Fuimos planeados por Dios. Because we were planned by God. Nadie está aquí por casualidad. But nobody's just here by coincidence. Dios preparó ese tiempo. Because God prepared this time. Dios te preparó a ti. God prepared you. Dios preparó tu contexto God prepared the whole y context nuestro around, contexto como iglesia and the context around us as a church para usarnos. to use us. Pero esto But this no se limita en el ámbito terrenal. is not limited to the earthly realm.
De hecho, terrenalmente estamos hablando del plan de Dios, Now, earthly speaking, we're talking about God's plan, de su sabiduría, about His wisdom, de la salvación about a salvation través de Jesús. through Jesus. Pero Efesios 3 nos dice que aún por medio de la iglesia se les da a conocer a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. But in Ephesians, we see that even through the church to the rulers and the authorities in the heavenly realms. ¿Y eso qué significa? So what does this mean? Significa que todos aquellos espíritus, So it means that all seres espirituales spirits or spiritual beings que han decidido seguir a Dios that have decided to follow God pueden ver el cumplimiento del plan redentor del Creador a través de la iglesia. can see the fulfillment of the redeeming plan of God through the church. Incluso podemos ver a ángeles llegando con apóstoles, los discípulos, diciendo, hey, ve y háblale a Cornelio, por ejemplo, en la historia de Hechos. And we can even see angels coming to disciples or the apostles speaking to them, as we saw in the story of Cornelius, Porque ellos solo pueden ver because they can only see a través de la iglesia through the church el cumplimiento del plan redentor de Dios. the fulfillment of the redeeming plan of God. Pero también por otro lado, But on the other side, tenemos aquellos seres espirituales que han decidido darle la espalda a Dios. we have those spiritual beings that have decided to turn their back on God. Y para ellos también tenemos que testificar And for them also, we need to testify su derrota their defeat a través de evidenciar la victoria de Jesús en nuestras vidas. by evidencing Jesus' victory in our lives. De hecho, en la iglesia no solo se predica el evangelio, And so in our church, we don't just preach the gospel, la iglesia debe convertirse en el evangelio vivo aplicado. but the church should become the living gospel applied. No queremos solo predicar Because we don't just want to preach y dar buenas palabras. and give good words. Queremos que la iglesia se vea lo que está escrito en la palabra de Dios aplicado en la vida de todos y cada uno de nosotros y de aquellas personas que aún no conocen a Jesús. Because we want to see what's written in God's word being lived out in the church and around us and all those people that follow Jesus. ¿Para qué? For what? Para que ellos puedan encontrar la esperanza que podemos haber encontrado nosotros en este lugar. So that they can find the hope that we found in this place. Ellos puedan encontrar la esperanza en Jesús. So that they can find the hope in Jesus. De hecho, me gusta cómo lo plantea Pablo en Gálatas 4:19. And I call Paul mentions in Galatians 4:19. Pablo en Gálatas 4:19 no está rogando solo por una iglesia convertida. Because he's not only pleading for a converted church, De hecho, él ruega por una iglesia transformada. but for a transformed church. Cuando él les dice, mi deseo es que Cristo sea formado en ustedes. When he tells them that his desire is that Christ be formed in you. Y eso es lo que hacemos en All Peoples. And that's what we do here in All Peoples. Cada semana Every week, estamos siendo intencionales we're being intentional en decir que tenemos una visión como iglesia. in saying that we have a vision as a church. ¿Alguien la recuerda? Does anyone remember it? Ser transformado es la primera, Get wrong, ser real get real, y llevarlo al punto, get ¿verdad? right. Nuestro primer punto en la visión es ser transformado. And so the first point in our vision is to get rocked. Y cuando decimos ser transformado, And so when we say to be transformed, nos estamos refiriendo a que Cristo sea formado en nosotros. we're referring that Jesus be formed in us. Porque es fácil decir, Because it's easy to say, yo crecí y así soy, I grew up and that's the way I am. pero queremos que el así soy But we want that way, that's the sea way sacado y entonces entre como es Jesús. be taken down, that how Jesus is be placed in us. Eso es ser transformado para nosotros. And that's what it means to get transformed. Que Cristo sea formado en nuestros corazones. That Jesus is formed in our hearts. Y esto es la evidencia And this is the evidence que no solo hablamos palabras bonitas, that we just don't speak beautiful words, sino que realmente las palabras tienen el poder but that the words have the power para que traiga luz donde antes había tinieblas. to bring light where there was darkness. De hecho, parte de nuestro eslogan como All People And part of our slogan is all people. es familias transformadas transforman naciones. It's that transform families, transform nations. Entonces necesitamos ser transformados nosotros como familia para anhelar que nuestro país, nuestra ciudad y aún las naciones de la tierra sean transformadas. And so we need to be transformed within our families so that we can desire that our nations and even the country is transformed. Todo inicia
con nosotros recibiendo a Jesús. And it all begins with us receiving Jesus. Todo inicia con nosotros recibiendo a Jesús. And it all begins with us receiving Jesus. Quiero compartir contigo 4 puntos So I want to share with you 4 points acerca de la gran imagen. about the big picture. Y el primer punto And the first point es Cristo es el centro de la iglesia. is that Christ is the center of the church. Pareciera obvio, ¿verdad? And it may be obvious, right? De hecho, sin Cristo no tendría sentido la iglesia. It's actually without Christ, then the church will make no sense. Y es que si Jesús no es el centro de la iglesia, And because if Jesus is not the center of the church, estamos formando una iglesia alrededor de nosotros. then we're just making a church around ourselves. Y me gusta como lo dice 1 Corintios 3:11. And like how 1 Corinthians 3:11 says, Y de hecho es hasta una advertencia. and it's even a warning, Dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. El fundamento es lo más importante de la construcción. so the foundation is the most important part of the construction. Y es lo que sostiene la estructura una vez que comienza And it's la construcción. what holds up the structure once construction begins. Podemos tener un edificio hermoso, Because we can have a beautiful building, elegante, very elegant, con la mejor cafetería de todas. with the best coffee place of all. Pero si el fundamento no es firme, But if the foundation is not firm, se va a caer. then it'll fall. Nos dice 1 Corintios que Jesús es el fundamento de la iglesia. And so 1 Corinthians tells us that Jesus is the foundation of the church. Es la única base sólida donde podemos fundar todo lo que creemos y todo lo que somos. It's the only firm foundation in which we can build upon everything that we are and believe. Todo lo demás Everything else son cuestiones de gustos, ¿verdad? is just a matter of preferences. La marca del café que se usa, The type of coffee that we use. si acá ponemos un letrero bonito o allá, Do we put a good sign up here or on the other side? si estamos muy iluminados o muy oscuros. Do we have enough light or it's too dark? Y a veces nos encontramos discutiendo sobre esas cuestiones. And so we find ourselves debating over these things. Y no me malentiendas. And don't misunderstand me. Queremos crear una buena experiencia para todos y que esa sea una manera de conocer a Jesús. We want to create a good experience for everyone, and that may be a good way to know Jesus. Pero a veces descuidamos lo más importante. But sometimes we don't take care of the most important thing, ¿Dónde estamos parados? which is where are we standing? ¿Cómo está el fundamento? How's the foundation? Y se ve And you can see it cuando una iglesia no está fundada. when a church is not founded. De repente empezamos a ver que se empieza a caer. We begin to see that it starts to fall. Y eso es lo que quiero que tengamos en común como comunidad. And that's what I want us to have in common as a community. Podemos no estar de acuerdo en algunos temas no esenciales, Because we might not be in agreement in some non-essential items. pero lo más importante es que todos nosotros But the most important thing is that all of us estemos de acuerdo are in agreement en que la salvación that salvation se obtiene a través del sacrificio de Jesús y su resurrección. is obtained through Jesus' sacrifice and his resurrection. De hecho, la semana pasada tuvimos un drama And actually last week we had a drama de cómo estaba crucificado Jesús of how Jesus was crucified. y también pudimos celebrar bautizos We were also able to celebrate baptisms con Sofía, with Sophia, con Janel, Janelle, con Chuy, Chuy, que estaban dando pasos de fe. and they were taking steps of faith. Y básicamente el bautizo es reconocer que vas a caminar And basically baptism is to recognize diciéndole a las personas que yo quiero seguir los pasos de Jesús. that you're going to walk, letting people know that you want to follow Jesus' footsteps. Y es nuestro anhelo, And that's our desire, que todos podamos seguir los pasos de Jesús. that we can all follow Jesus' footsteps. Si Jesús no es el centro, And if Jesus is not the center, estamos yendo a la dirección equivocada. then we're going the wrong way. Y esto me lleva a mi segundo punto. And so this leads me to my second point, La iglesia no es un evento is that the church is not an o un event lugar, or a place, es un estilo de vida. it's a lifestyle. Y en ese segundo punto, And in this second point, de hecho a veces nos perdemos un poco. sometimes we lose ourselves a bit. A veces decimos, el domingo voy a ir a la iglesia Because we say on Sunday I'll go to church, o no puedo ir a la iglesia el domingo. or I can't go to church on Sunday, Pensando que la iglesia es el lugar
thinking that church is the place o pensando que es solo el domingo, or that it's only on Sunday. pero hemos estado viendo alrededor de este mensaje But we've been seeing around this message que la iglesia es mucho más importante que el lugar. that the church is far more important than the place. La iglesia somos todos nosotros. Because the church is all of us. Y una vez que se cierra el servicio, And once the service ends, uno no puede decir, voy a salir de mi modo de iglesia. one can't say, I'm going to leave behind my church mode. Ya no soy parte de esta comunidad. I'm no longer part of this community. No, seguimos siendo la iglesia allá afuera. But no, we continue to be the church outside. Seguimos siendo la iglesia en nuestro trabajo. We continue to be the church at our jobs. Seguimos siendo la iglesia con nuestros vecinos, And we continue to be the church with our neighbors. con quienes nos reunimos. With those who we gather with, Seguimos siendo la iglesia. we continue to be the church. La iglesia no solo es el edificio o la responsabilidad de venir un domingo. Because the church is not just the building or the responsibility of coming each Sunday. Son personas viviendo el evangelio todos los días. It's people living the gospel daily. Y te acompañan a leer Hebreos 3:13, por favor. And we read Hebrews 3:13. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Dice aquí claramente que cada día And so it says here explicitly that every day nos debemos animar los unos a los otros. we need to encourage ourselves. Cada día. Every day. Me imagino que cuando estaba escrito este pasaje And I can imagine when they wrote down this verse, era más complicado, ¿verdad? it was more complicated, right? Porque tenías que buscar a la persona intencionalmente. He said, go look for the person intentionally. De hecho, tenías que ser muy intencional para Saúl. And Quiero he was very decirte que el intentional Señor te ama hoy. to go and greet someone and tell them that God loves them. Isaac, Dios te ama hoy. Tengo que ser intencional para ir a las personas cada día, ¿verdad? You just have to be intentional approaching people each day. Pero ¿qué pasa hoy? But what happens today? Hoy tenemos la ventaja de la tecnología. Today we have the advantage of technology. Tenemos WhatsApp, We have WhatsApp, Messenger, Messenger, Snapchat, Instagram, Facebook. Facebook. Tenemos un montón de aplicaciones que nos ayudan a conectar con las personas que incluso no tenemos al alcance. A lot of apps that we can use to connect with people that are not within our reach. Y cada día podemos estarlas animando. And each day we can continue to encourage them. Incluso me estoy predicando a mí mismo porque a veces me cuesta mandar mensajes. And I'm even speaking to myself because sometimes it's hard for me to send out messages. Pero si somos obedientes a lo que la palabra dice, But if we're obedient to what the word says, tenemos que estar pensando en los otros. then we need to be thinking about others. Al principio dije, somos una comunidad y no estamos solos. Because at the beginning I said we're a community and we're not alone. Pero a veces nos sentimos solos en medio de la comunidad. But sometimes we feel alone in the midst of the Y community. esto es una verdad. And that's the reality. A veces sentimos que estamos ahí solo sobreviviendo a la comunidad. Sometimes we feel like we're just there alone, surviving in the community, Pensamos que somos los únicos que tienen problemas y nadie nos va a entender. thinking that we're the only ones that are going through problems and no one will understand us. A veces no queremos compartir con alguien porque tenemos miedo a que nos juzguen. And sometimes we don't want to share with someone because we have fear that they'll judge us. Sentimos que a veces nadie nos ve. And we feel that sometimes no one sees us. Pero nuestra responsabilidad But our responsibility es poder hacer sentir amadas a las personas, is to be able to make people feel loved, pero también enseñar but also to teach que Jesús siempre está contigo. that Jesus is always with you. A veces como comunidad vamos a fallar. And sometimes as a community we might fail. A veces nadie se va a enterar de un problema que tienes, Maybe no one will get to know a problem that you're going through. pero Jesús sí sabe. But Jesus knows. Y Jesús te ama. And Jesus loves you. Y tú eres valiosa para Jesús. And you are valuable to Jesus. Tú eres muy importante para Jesús. Very important to Jesus. Tú vales la pena para Jesús. And so you're worth it to Jesus. Y quiero invitar And I want to invite you busca un grupo. to seek group. Estábamos hablando de grupos de vida. We're speaking about life groups. Estábamos hablando del grupo de varones. We're speaking about men's group. También sé que hay grupo de mujeres. There's a women's group as Por well. varias razones no me invitan a ese. I'm obviously not invited, Pero tenemos grupos. but we have different groups. Y esos grupos no solo es para llenar la agenda de la semana. And those groups are not just to fill your agenda for the week. Es que a veces en 2 horas, Because maybe in 2 hours, se clariza con menos porque luego tomo mucho tiempo. they usually said less time than that. En 2 horas es difícil conectar con todos. But in 2 hours, it's difficult to connect with everyone.
A veces quisiera ser intencional y no me alcanza el tiempo para poder saludarlos a todos. Sometimes I want to be intentional, but I don't have the time to greet everyone. O si los saludo, tal vez no fui tan intencional en decir, ¿cómo está tu día hoy? Or if I did greet you, maybe I wasn't intentional enough to say, how's your day today? ¿Cómo está tu vida? How's your life? ¿Cómo está tu familia? How's your family? Es muy difícil en 2 horas poder conectar todos. And it's very difficult within 2 hours to connect with everyone. Estos grupos pequeños And so the small groups es para poder conectar y unirnos más como comunidad. is to be able to connect and be more united as a community. Por eso quiero invitarte. And that's why I want to invite you. Que no nos conformemos con los domingos. Let's not be comfortable with just Sunday. Sé que a veces es un reto en la agenda, And I know that it's a challenge in our schedules. pero reúnete con alguien. But meet with someone. Ser iglesia es ser comunidad. Because to be a church is to be a community. Ser iglesia es preocuparnos los unos por los otros. And to be a church is to be worried about one another. Incluso cuando Jesús dijo, en eso sabrán que son mis discípulos. And even Jesus said, this is how you'll know that they are my disciples. Dijo que se aman los unos a They los love otros. one another. No dijo el que sepa mucha Biblia. He didn't say the one that knows a lot of Bible No dijo el que sea más sonriente. or the one that smiles most. Dijo, sabrán en que se aman los unos a los He otros. said that you'll know them because they love one another. Y el amor es intencional. And love is intentional. No sale de la nada. It doesn't just come out of nowhere. Es más, si yo quiero que mi esposa sepa que la amo, tengo que ser intencional en decirle, te amo. Even so, if I want my wife to know that I love her, I have to tell her I love you. No puedo suponer que ella imagine que la amo porque hace 13 años le dije que sí. I can't imagine that she assumes that I love her because 13 years ago I told her yes. Tengo que ser intencional cada día. I have to be intentional each day. Entonces, Hebreos, ¿qué dice? ¿Cuándo? And so, what does Hebrews say? When? Cada día. Y es parte. Porque cuando dice iglesia y decíamos llamados afuera, And it's part of it because when we say church and we're saying that we're called out, Jesús dice, yo quiero ser parte de tu vida, Jesus says, I want to be part of your life, de tu vida cotidiana. of your daily life. Te llamo afuera para que conectes conmigo, And so I call you out so you can connect with me. pero ahora yo quiero entrar contigo a tu vida. But now I want to go with you into your life. Pero cuando caminamos con Jesús, And so when we walk with Jesus, Jesús nos dice, ahora hay que buscar a Él, and so Jesus tells us, well, now we have to go find him. hay que ir con ella. We have to go with her. Necesitamos esta comunidad. And so we need of this community. Jesús tenía todo el poder para hacer las cosas solo, Because Jesus had all the power to do things by himself, pero Él se llenó de personas but he surrounded himself with con quien people compartir. which he shared with. Queremos parecernos a Él. And so we want to look like him. Esto me lleva a mi punto número 3. This takes me to point number 3. La iglesia nos equipa para cumplir el propósito de Dios en la tierra. It's the church equips us to fulfill God's purpose on earth. Y esto para mí sí es muy importante, And so this is very important for me. porque a veces caemos en la trampa o en la mentira Because sometimes we might fall into the lie of de que solo los líderes that only leaders, o a los que vemos como líderes or those that we see as leaders, son los que sirven en la iglesia, are the ones that serve at church, son los que pueden orar por las are the personas, ones that can pray for people, son los que deben de tener el tiempo con Dios, are the ones that need to have time with God, son aquellos que solo pueden alcanzar allá afuera. are the only ones that can go and do outreaches out there. Pero en verdad, ¿qué dice la Biblia? But what does the Bible really say? Efesios 4, 11, 12. In Ephesians 4, 11, 12, Dice, Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Lo que básicamente dice Efesios And so basically what Ephesians is saying es que el llamado de servir is that the call of service en el propósito de Dios para la iglesia in the purpose of God for the church es de todos y cada uno de nosotros. is for everyone and each one of us. Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. It says to equip all of God's people for the works of service. Y aquí rompen una mentira. And so here this breaks through a lie Decir, no, solo ellos of saying, no, tienen que estudiar la palabra. it's just them who need to study the word. Solo ellos deben estar predicándole a la gente allá afuera.
Well, it's only them that need to be preaching outside to the people, Todos nosotros. but it's all of us. La función de los líderes, según Efesios, And according to Ephesians, the functions of leaders es capacitar a todo el pueblo is to equip all the people, para que todo el pueblo sea parte de este gran propósito. so that all the people are part of this purpose. Es parte de llevar nuestra visión, de nuestro punto 3 de la visión. It's all part of taking our point number 3 of the vision. ¿Cuál era el punto 3 de la visión? So what's the third point of our vision? Quedamos que el primero es ser transformados, el segundo es ser real y el tercero. Get rock, get real, give it away. Güey, es todo un aplauso para ustedes. Have applause. Nuestro punto número 3 de la visión es llevarlo al mundo. But our third point of the vision is to give it away to the world. Entonces, ¿para qué nos equipamos como iglesia? And so why do we equip ourselves as a church? Para llevar el evangelio de Dios al mundo. Ese, To take the gospel of God to the world. si el evangelio se quedara en estas paredes, Because if the gospel would just remain within these walls, entonces tal vez no tendría poder. then it would not have any power. Porque el evangelio encerrado en un edificio Because the gospel locked away in a building, sirve para los que estamos aquí. it works for us here. Pero Jesús dijo, salgan, But Jesus said, go, vayan. go. Queremos ser obedientes a la voz. And so we want to be obedient to God's word. Y a veces pensamos, no, pero yo no tengo las posibilidades de ir a Asia o a África en estos momentos. Because we may think like, well, it's not within my means to go to Asia or Africa at the moment. Pero aún las personas que te están rodeando el día de hoy, But even with the people that are around you today, aún el evangelio también sirve para la persona que ves con cara triste el día de hoy. the gospel even works for the person that you see with a sad face today. Debemos ser esas personas que animan a otros. So we want to be those people that encourage others. De hecho, como movimiento global de plantación de iglesias en All Peoples, tenemos como fundamento, usamos como base fundamental para todo lo que hacemos Lucas 4, 18, 19. As part of the All People's Global Church Planting Movement, we're grounded in Luke 14, 18 through 19. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Todo lo que hacemos, And so everything that we do, primeramente buscamos la guianza de Dios. we first and foremost seek God's guidance. Como iglesia, As a church, todo lo que hagamos, and everything that we do, busquemos primeramente a Dios. we seek first God. Si queremos que Él sea el alfa y el omega de cada decisión que tomamos, So we want Him to be the Alpha and the Omega of every decision that we make. Él tiene que ser lo primero que consultamos. Then He has to be the first person that we consult. Porque luego estamos en medio de problemas diciendo, Dios, me metí en este problema, ayúdame. Because then we're in the midst of problems saying, God, I'm in a problem now, help me. Y Él es bueno, nos va a ayudar. And He's good and He'll help us. Pero pudimos habernos ahorrado todo un proceso, ¿verdad? But we could have avoided that and going through all that process. Si solo lo buscamos a Él primeramente. If we had only seeked Him first. Entonces, aquí más dice, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias. Well, He has anointed me to share the good news. Queremos compartir el evangelio a quienes, And so who do we want to share the gospel with? a todos. To everyone. Y ahí nos dice grupos específicos. And here's telling the specific groups. Dice primeramente a los pobres. To the poor. Y los pobres me refiero también económicamente, And by the poor, I mean economically. pero también espiritualmente hay pobreza. But there's also spiritual poverty. Queremos poder llevar a ellos las buenas noticias. So we want to be able to take to them the good news. Queremos llevar la esperanza de Jesús. We want to take the hope of Jesus to them. Queremos ser no solo la boca de Jesús, queremos ser sus manos también. We not only want to be the mouth of Jesus, but we want to be His hands. Dice también, queremos alcanzar a las personas que están cautivas. And so we also want to reach the captives, Aquellas personas que están en la cárcel. those who are in jail. De hecho, hay ministerios muy fuertes también en cárceles. And there's also very powerful ministries within the jail. Queremos ser personas que estamos pensando en cada uno de estos grupos. And so we want to be people that are thinking about each and one of these groups, Dice, dar vista a los ciegos. just to give sight to the blind. También queremos ir por las personas que nadie ve. We also want to go for the people that no one sees. Hay veces que estamos enfocados en ciertas personas y hay otros que olvidamos o tenemos nuestros puntos ciegos. Because sometimes we may be focused on a certain people, but there's others that we forget about and they're in our blind spot. Queremos enfocarnos en quién no está viendo a la gente, And so we want to focus on who the people are not pero looking for. sí está viendo Dios a ellos. But God is seeing them. Y para eso necesitamos el primer punto, guianza.
And for that, we need the first point, which is guidance. Si queremos ver a quien está viendo Dios, We want to see who God is seeing, necesitamos preguntarle, and we need to ask Him, ¿a quién estás viendo? who are you looking at? ¿Con quién tengo que ir? Who do I need to go with? ¿Quién necesita hoy una palabra de ánimo? Who today needs a word of encouragement? ¿Quién tiene una sonrisa ahorita, pero el corazón destrozado? Who has a smile now, but their heart is torn apart? ¿Quién ahora puedo ver que camina, pero por dentro está acabado y tirado? Who can I see walking nowadays, but inside they're devastated? ¿Quién necesita urgentemente esta palabra que incluso puede ser de vida o de muerte? Who urgently needs this word that can be life or death? También nos dice que vayamos a poner a libertad a los oprimidos. It also tells us to give freedom to the oppressed. Hay personas que están oprimidas espiritualmente. Those people that are spiritually oppressed, Queremos poder llevar libertad, and we want to be able to give freedom, no por nuestras fuerzas, not by our own strength, por las fuerzas de Dios. but by the strength of God. Por nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Because with our own strength, we can't. do Pero anything. cuando somos utilizados por Dios, cosas suceden. But when we're used by God, then things happen. Y por último, And lastly, dice, queremos pregonar el año del favor del Señor. we're going to preach the year of the favor of the Lord. Queremos hablar del favor del Señor a todas las naciones. We want to speak about the favor of the Lord to all nations. Queremos que todos puedan descubrir la bendición que es conocer a Jesús. We want everyone to discover the blessing that it is to know Jesus. Cuando conocemos a Jesús, So when we know Jesus, somos llenos we are full de su Espíritu Santo. of His Holy Spirit. Y tenemos como una fuente, dice la Biblia, de agua viva. And so we have this fountain of living water. Y queremos que otros puedan experimentar esta bendición. And we want others to experience this blessing. Pero solo lo podemos lograr But we can only achieve this si todos y cada uno de nosotros if each and every one of us somos parte. is part. Y eso me lleva a mi último punto. And that takes me to my last point. La iglesia crece cuando todos participan. The church grows when everyone participates. Primera en Corintios 12, del 4 al 11. And in 1 Corinthians 12, 14 to 11, Dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Cada uno se le da la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios da espíritu de palabra y sabiduría, a otros por el mismo espíritu palabra y conocimiento, a otros fe por el mismo espíritu, a otros ese mismo espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Quiero decirte algo. I want to tell you something. Dios te dio un don específico a ti. God gave you a specific gift, Y ese don and that gift solo da fruto can only bear fruit en comunidad. in community. Si tú tienes un don So if you have a gift y lo quieres para ti, and you want it for yourself, no va a dar fruto. it's not going to bear any Pero fruit. cuando tú lo pones al servicio de la comunidad, But when you place it at the service of the community, entonces empiezas a generar un impacto. then you begin to generate an impact. Por ejemplo, As an example, si Dios te da el don de orar y sanar enfermos, if God gives you the gift of healing and praying for the sick, de nada sirve que tú no estés orando por los enfermos. then it doesn't work if you're not praying for the sick. Si Dios te da un don, quieres ejercitarlo en las personas de la comunidad. Because if God gives you a gift, then you want to exert that gift with the people in the community. Solo así podremos lograr una transformación. And only in that way can be achieved a transformation. Quiero cerrar con una historia. And I want to close with the story. Esta historia ocurrió en 1907 And the story happened in 1907. en la ciudad de Pyongyang, Corea. It happened in Pyongyang, Korea. Y mientras cuento esta historia, me encantaría que puedas imaginarla. And as I share the story, I would like for you to imagine. En aquel entonces, Corea But in that time, Korea era un país que estaba quebrado. was a nation that was broken. Había pobreza. There was poverty. Ya no había persecución del cristianismo, pero había opresión política. There was no longer any Christian persecution, but there was political pressure. Había un aire de incertidumbre. And there was this air of emptiness. Y el ambiente espiritual no se sentía bien.
And so the spiritual environment did not feel right. Misioneros viajaban, Missionaries will travel, iglesias se abrían, the churches were open, pero nada estaba pasando. but nothing was happening. Pero un día, But one day, mentira, era una noche, there was one night, una noche, and one night, en una pequeña reunión de oración, in a simple prayer meeting, un hombre llamado Hil Seon-ju one man whose name was Hil Sung-ju inició el servicio algo diferente. began the service a little different. De hecho, él no inició el servicio con una gran prédica. Actually didn't begin the service with this great preaching. De hecho, él solo llegó, He simply arrived, se paró, stood there, se inclinó knelt down, y le dijo, Dios, and said, God, te he fallado. I failed you. Te he fallado como ministro del Evangelio. I failed you as a minister of the gospel. Tal vez ni siquiera he estado cumpliendo lo que me has llamado a hacer. Perhaps I haven't even been fulfilling what you've called me to do. Y esto impactó de manera poderosa a la comunidad. And this impacted in a great way the community. Porque mientras él estaba hincado, clamando a Dios, Because as he was knelt crying out to God, la comunidad comenzó a pararse uno por uno y pasó enfrente. the community began to stand up one by one and came up front. Y cada uno empezó a clamar And each one began to cry out y decir, Dios, te fallé. and say, God, I failed you. Dios, no he sido obediente. God, I haven't been obedient. Dios, a lo mejor le estaba robando a alguien. Or God, maybe I've been stealing from someone. Te pido perdón. And I ask for your forgiveness. Y toda esta comunidad estaba inclinada pidiendo perdón. And all of this community was just knelt down asking for forgiveness. Y algo empezó a cambiar en la atmósfera. And something began to change in the atmosphere. El Espíritu Santo empezó a tomar control de este lugar. The Holy Spirit began to take control of this place. Se acaba esta reunión. And so this service ends, Todos salieron impactados and everyone left impacted. que Dios había tocado sus corazones. That God had touched their hearts. Y ellos salieron decidiendo hacer lo correcto. And so they left out willing to do the right thing. El que había robado estaba regresando lo robado. The one who had stolen was returning the stolen. Si alguien había hablado mal de alguien, estaba pidiendo perdón. If someone had talked bad about something, they were asking them for forgiveness. Otros estaban iniciando nuevos compromisos con Dios de ser más obedientes a Él. Others were beginning with new commitments to God to be more obedient to Him. Y de este pequeño pueblo o lugar de Pyongyang And in that small place in Pyongyang, empezó todo un movimiento a whole movement began que empezó a transformar Corea. that began to transform Korea. Y quiero pedirles algo. I want to ask you something. Si solo si está en tus posibilidades físicas, Only if it's within your physical means, que nos pongamos de rodillas. if you can kneel down, Ese es el momento because this is the time donde queremos clamar a Dios when we're going to cry out to God y decirle, Señor, and say, Lord, queremos ser una iglesia con propósito. we want to be a church with purpose. Queremos ser una iglesia, We want to be a church usada por ti, that's being used by you, usada por ti para transformar nuestra ciudad, that's being used by you to transform our city, usada por ti para transformar nuestro país, being used by you to transform our country, usada por ti para llevar el evangelio hasta lo más recóndito del mundo. used by you to take the gospel to the hands of the world. Queremos ser una iglesia usada por ti. We want to be a church that's used by you. Transforma mi corazón. Transform my heart. Te necesito. I need you. Quiero ser parte de esto, I want to be part pero of por this, mis fuerzas no puedo. but I can't with my own strength. Necesito más de ti. I need more of you. Señor Dios, gracias. Lord God, thank you. Gracias por lo que vas a hacer. Thank you for what you'll do. Gracias porque yo sé que tú estás moviéndote en este lugar. Thank you because I know that you're moving in this place. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Y todos podemos con nuestra propia voz And we can all, with our own voices, clamar a Él. cry out to Him, Todos de manera personal. and all in our own Clama personal a way. Dios lo que está poniendo en tu corazón. Just call out to God what He's placing in your heart.
un momento en Mateo 13 There's a moment in Matthew 13 en donde Jesús está hablando con parábolas. where Jesus is speaking in parables. Hay mucha gente alrededor de él There's a lot of people around him, y menciona la siguiente parábola, and he mentions the following parable. en donde hay una mujer mezclando levadura con harina. And where there's a woman mixing bread with them. Y esto para mí es un mensaje muy poderoso para la iglesia, And for me, this is a very powerful message for the church. porque cuando habla de la mujer habla de la iglesia. So when he speaks about the woman, he's speaking about the church. Cuando habla de la harina se refiere a la sociedad o a la gente que nos rodea. And when he's speaking about the flour, he's referring to the society or the people around us. Y cuando habla de la levadura habla del reino de los cielos. When we speak about the yeast, he's speaking about the kingdom of the heavens. El evangelio tiene un poder transformador grande, And so the gospel has a very powerful transforming, pero todo comienza con un llamado. but it all begins with a calling. Jesús crea tu corazón. Jesus creates your heart. Y con esto queremos aprovechar la oportunidad. And with this, we'd like to take the opportunity Si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, that if you'd like to accept Jesus as your Lord and Savior, te voy a pedir que si estás en tu lugar y quieres pasar para que alguien ore por ti, and ask if you're in your place and you'd like to come forward for someone to pray for you, los líderes están disponibles para orar contigo. our leaders are available to pray for you. Si no sientes pasar, pero estás en tu lugar y quieres que alguien ore por ti, puedes levantar tu mano. And if you don't want to come forward, but you want to raise your hand where you're at, someone will go to De you. todos modos, todos vamos a repetir esta oración Either way, we're all going to repeat this prayer para aceptar a Jesús. to accept Jesus. Y te voy a pedir que cierres los ojos y ores con nosotros So I ask you to close your eyes and pray with us. y repitas conmigo. And repeat after me. Señor Jesús, Lord Jesus, reconozco mi necesidad de ti. I recognize my need for you. Necesito tu perdón. I need your forgiveness. Creo que moriste y resucitaste I believe that you died and were resurrected para el perdón de mis pecados. for the forgiveness of my sins. Hoy te abro mi corazón Today I open up my heart y te acepto como mi único Señor y Salvador. and I accept you as my only true Lord and Savior. Amén. Amen. ¿Por qué no sigues en este momento orando? So why don't you continue in this moment praying? Otra vez te hacemos la invitación. Si Yeah. quieres pasar enfrente, We extend the invitation again if you'd like to come forward. los líderes están disponibles.